Un jueves más que se habla de toros aquí en Es la Mañana de Guadalajara a partir de las 9 y 8 minutos, que es cuando hemos anunciado y cuando Julián González aparece con su invitado, que hoy, por cierto, ¿quién es? Buenos días, Julián. Pues mira, hoy tenemos a Pedro. Pedro es el director de la Escuela Taurina de Guadalajara. Pedro Alonso, entonces, Pedro, me Pedro, refiero, Pedro, ¿no? Pedro, Pedro, Pedro Alonso. Ajá. Bueno, pues vamos a hablar de las escuelas taurinas. Las escuelas taurinas son centros de formación, como su propio nombre indica, taurina. Su objetivo es enseñar y promocionar una formación completa e íntegra a los jóvenes aspirantes a toreros. Estos alumnos reciben clases teóricas, prácticas y tienen la oportunidad no solamente de participar en clases prácticas, sino que también pueden competir en bolsines y en eventos con otras escuelas, compartiendo, pues como digo, es la sabiduría de cada uno y la enseñanza con otras escuelas y la rivalidad, donde cada uno exterioriza su rivalidad y su habilidad, como también sus cualidades taurinas. Tanto el director como los profesores son encargados de la enseñanza, también de exigir y orientar, facilitando la matriculación en institutos y enseñanzas de algún centro. Y dicho esto, pues nada mejor que para hablar y que nos lo cuente y nos lo explique Pedro Alonso, que me vas a permitir que te voy a tutear, Pedro Alonso, que es director de la Escuela CITAR, de alto rendimiento de Guadalajara. Eh, como les decía, está con nosotros para que nos lo cuente. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Julián. Encantado de saludarte a ti y a todos tus oyentes. Pues encantado también de estar contigo, ¿eh? Como director ya desde hace un montón de años de esa bendita escuela donde han salido ya pues grandes figuras del toreo. ¿Eh? Y repito, escuela CITAR de alto rendimiento, superior de alto rendimiento. Bueno, ¿cómo se vive por las Alcarrias, Pedro, por ese Fuente de Encina, con tanto embrujo y encanto y cultura taurinamente hablando? Es verdad, Fuentellancina se está reivindicando, ¿no?, como una población, una localidad taurina por excelencia, con la presencia de tantas ganaderías, con la presencia de este centro de formación y con una afición inconmensurable, ¿no?, un respeto por la fiesta nacional y por los toros. Y bueno, pues se vive con mucha ilusión. Ahora en invierno sabes que con mucho frío, como también por la zona de donde tú procedes, ¿verdad? Pero bueno, con la ilusión de que el invierno se acaba y luego llega la primavera, llegan las ferias, llega el verano, llegan los certámenes. Bueno, pues bien, a la espera, trabajando para que estos chicos que tienen tanta ilusión, pues ojalá poder alcanzar su sueño. ¿Cuántos alumnos, Pedro, forman la escuela de CITAR Sí. ya con vistas a la próxima temporada? Porque estamos ya mismo metidos en harina, ¿eh? Prácticamente. Eh, eh, Fíjate, hemos tenido la suerte ya de empezar nuestra aventura. La semana pasada estuvimos participando en este maletilla de plata que organizaba la escuela de Galapagar. sí. Y vaya nuestro saludo para la familia de Nicolás, pobre muchacho que después de torear el domingo, pues, bueno, nos dejó. Se fue con 17 años. Qué pena, pero bueno, Ah, la vida es así, hay que saber reponerse. Ya ha empezado la temporada, ya estamos trabajando fuerte. Me preguntabas cuántos alumnos tenemos en CITAR. Como bien sabes, CITAR es una escuela. CITAR es la asociación cultural de la que depende la Escuela Taurina, Escuela Superior de Tauromaquia, ¿verdad? Y tiene una tipología, un formato de trabajo especial, no es ni mejor ni peor, es distinto, que se basa en un régimen de internado. ¿Por qué se basa en un régimen de internado? Porque nuestros alumnos, o cuando se creó la Escuela Superior de Tauromaquia, se creó pensando precisamente en chicos que no vivían en España, que venían del extranjero, de ahí el matiz internacional, principalmente vienen de Colombia, de Ecuador, de México, en este caso también de Francia. Por eso tenemos un número de internos reducido. Luego también tenemos la opción que hay otros alumnos que son
que son externos y que participan en las actividades habituales, pero el núcleo principal está en los alumnos, que siempre, como referencia, son 8. En este momento, bueno, por circunstancias tenemos 9 y se aumentará en breve hasta 12 internos, residiendo, como bien sabes, allí en la que fue, o denominamos ya Casa de Manolete, en Fuenteventura, un entorno que bien conoces y que, bueno, que aspira en algún momento pues, a hacer un centro de interpretación de la tauromaquia. Ojalá podamos conseguir pronto la financiación para acabar consolidando ese museo Manolete Iván Fandiño, que esperemos que en breve pueda ser un lugar de acogida para todos los aficionados que quieran visitarnos. Ya lo es, y cualquiera que quiera visitarnos, pues están invitados a estar con nosotros. Y ahí es donde ellos hacen su vida en el tiempo de vacaciones, de verano, Semana Santa, fines de semana, y bien sabes también que entre semana pues conviven en Guadalajara, porque bueno, tienen que estudiar, van a su instituto, a la universidad, lo que corresponde. Pues la verdad es que sí. Oye, yo pensé que tenías el número, era mayor. Yo estaba el otro día, he tenido la suerte de Sí, visitar la casa, ese museo de Manolete Iván Fandiño, la casa donde Manolete residía cuando dejaba de torear, iba a visitar a su amor, a su locura, que fue el Lupesino. Pues tuve la suerte de estar ese día y compartir con vosotros ese día bonito. Oye, me has hablado de estos alumnos, estas personas, estos jóvenes chavales, que, que fíjate, qué duro cruzar el charco, olvidarse de sus familias, venirse para acá y aquí, pues gracias a Dios, con vosotros y la gente que os rodea, pues es gente maravillosa y estoy seguro que les colma de alegrías y satisfacciones. ¿Eh? Y bueno, pues eso es muy importante, porque ya es duro dejar toda su familia, venirse aquí y, y a luchar y con una ilusión tremenda la de querer ser torero, que eso ya es decir. tiene que ser duro. El afecto cuando se tiene siempre es un impedimento para tú sentirte libre, claro, y abandonar a los tuyos. Bueno, abandonar, o estar por lo menos en la distancia durante bastante tiempo fuera de los tuyos, pues sin duda no es lo más recomendable. Pero fíjate, ellos lo viven así, es su sueño, es lo que quieren, lo disfrutan y a su manera también se van acostumbrando a tantas durezas, a tantas adversidades que siempre lleva esta profesión tan difícil, tan costosa, de tanta necesidad de retiro, necesidad de fortaleza interior, pero también es un mecanismo que sirve para fortalecerse, ¿no? Y para forjarse, la forja de un rebelde, Sí. de la novela maravillosa. Pues un poco de alguna manera también esa distancia ayuda a que les salga callo respecto a los afectos, ¿no? Muchas veces se dice que los toreros son gente muy desagradecida. Yo lo que digo es que son gente que son capaces de controlar sus afectos, ¿no? Y en ese sentido parece que son distantes, pero al final son hombres de carne y hueso, como todos los demás, ¿no? Que tienen sus sentimientos, pero que tienen esa capacidad de gestionar la soledad, de gestionar la incertidumbre, de gestionar sus ansias, de saber esperar, de tener constancia, de saber sacrificarse porque esperan un rendimiento superior en el futuro, ¿no? No todos lo consiguen, pero por lo menos en el camino se van forjando pues para la vida, porque ahora decimos, ¿qué hay fácil en esta vida? Si es que todo el mundo hemos tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no? Ahora afortunadamente tenemos universidades al lado de nuestra casa, pero los que pertenecemos a otras generaciones también tuvimos que salir de nuestra casa para formarnos, ¿no? En fin, sí, es una situación más muy, muy difícil, pero que intentamos que en la medida de lo posible pues se sientan acogidos, se sientan legalmente establecidos en España. Fíjate lo que digo, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque Sí. cuando se creó precisamente para dar cobertura a tantos y tantos jóvenes que venían a España en busca de un sueño y que no tenían toda su situación de migrante absolutamente solucionada. Y aquí lo que intentamos es que unos se formen, dos estudien, tengan sus seguros, tengan su seguridad social, tengan su permiso de trabajo, en fin, que sean ciudadanos con todas las responsabilidades, todas las obligaciones y todos los derechos que deben de tener. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, porque además es una profesión durísima, muy dura,
eh, y hay que facilitarles pues todo lo que se pueda, precisamente por esa dureza. No olvidemos que los toreros se juegan la vida y mañana y tarde, y a cambio de darnos lo mejor de ellos, de sentirse bien, sentirse vivos, pero hay que ver lo difícil y la lucha que llevan estas jóvenes promesas. Siempre se ha dicho, Pedro, que ser de torero es casi un milagro. ¿Qué cualidades fundamentales debe de tener un joven entre 14 a 18 años? Aparte de la afición, claro está. Nos has hablado pues de esa dureza. ¿Qué cualidades deben de tener? Mira, es un mecanismo externo de evidencia, ¿no? Pero mira, principal es la edad. La edad. Dice, bueno, sí, sí, ¿y qué edad debe de tener? Mire usted, legalmente en España, para que los chicos puedan participar en acciones formativas con reses perteneciendo a escuelas taurinas, tienen que tener la edad de 14 años. Bien, ¿es la edad ideal? No, no es la edad ideal. Mira, ya está demostrado la psicología en lo que es todos los aspectos motrices, que la confirmación del esquema corporal, de cómo entendemos el cuerpo, prácticamente queda cifrada a los 8, 10, 12 años, ¿no? Por tanto, todo el tipo de actividad, de coordinación, de relación con el entorno del cuerpo que no se haya desarrollado a esa edad, difícilmente se desarrolla, ¿no? Por eso, las grandes figuras del toreo casi siempre suelen ser procaces, ¿no? O precoces, en el sentido de que desarrollan un tipo de habilidades antes de esa edad. Por tanto, ¿qué condiciones deben de tener? Por ejemplo, una situación que es mezcla de muchas otras condiciones físicas básicas es el equilibrio, ¿no? O sea, en el fondo, el control postural. Desde el control postural uno puede manejar todo tipo de coordinaciones, o puro manual o puro pedal, y eso se adquiere, sí, se adquiere, ¿no? Pero se desarrolla desde la infancia en el juego habitual, en el mecanismo con la naturaleza, y lamentablemente, ¿sabes qué ocurre? Pues que los niños no juegan en la calle, que los niños no pasean por el campo así libremente. Eso que tú en tu pueblo vivías, o yo en mi infancia pude vivir cerca de la ribera del Ebro, pues ya no se hace. Por tanto, nos encontramos con muchos jóvenes que tienen bastantes problemas de movilidad y de coordinación. Y el torero es principalmente coordinación, estética y flexibilidad. A eso le daremos una capacidad, que es una capacidad mental que tiene que ver con la percepción espaciotemporal. Date cuenta que el encuentro del hombre con el animal se basa en qué? En que calcules distancias, calcules recorridos y calcules distancias respecto a tu cuerpo, respecto al animal, para sobre eso componer una imagen y crear una estética o crear una belleza. Claro, eso es una cualidad mental, esto no es una cualidad, no, si quieres, psicomotriz. Y a eso hay que añadirle el ser capaz de tomar decisiones, no solamente hacer lo que quieres hacer, sino que aciertes haciéndolo. De todas las variables que se combinan, desde que tú citas en un animal, con la muleta, hasta que se produce el embroque, contando distancias, alturas, toques, cruzamiento, no cruzamiento, etcétera, etcétera, hay unas 13.000 variables posibles. Y ellos tienen que elegir una. Esto hace falta una capacidad cognitiva de toma de decisiones impresionante, ¿no? Y además, ser capaz de asumir que lo que viene es un tren y que te puede pillar. Eso es lo que llamamos ya valor. O sea, control total para, primero, ante esa situación, es decir, pasar de esa fase de euforia que tienen todos los jóvenes cuando tienen su torero, que en el fondo es inconsciencia, que no es valor, es inconsciencia, y después pasar esa fase en la que con el conocimiento realmente haces aquello que quieres hacer sabiendo el riesgo que corres. Por eso quienes pasan miedo son los auténticos profesionales. Los jovencitos no pasan miedo. Tienen miedo, pero no pasan miedo. El que pasa miedo es el que sabe lo que le puede ocurrir y se queda ahí quieto tomando la decisión de que pase por la barriga con una lentitud pasmosa ese animal con esos pitones, y que a partir de ahí es capaz de, con su quietud, su inteligencia y su flexibilidad y su armonía, componer algo tan bonito como es la tauromaquia, la belleza de la tauromaquia. Esas son las cualidades que a mi modo de ver me hace falta. Pero en el fondo, fíjate, si dijéramos, ¿cómo se torea? Se torea como se es. ¿Qué modelo de toreo tienes tú? Pues en base a eso tienes que conformar a esa persona, darle forma a esa persona para que sea como tú crees. Eh, Honesto principalmente, ya había hablado de ese tipo de actitudes morales, ¿no? Yo creo que la honestidad en el torero es algo esencial, porque si se torea como es, tú vas a torear con honestidad y siempre llegarás al público, incluso cuando pegues un petardazo.
El petardo Sí, está muy respetable, como decía el gallo, ¿no? ¿Eh? sí, sí, Esa, sí, esa es toda una suerte, ¿no? sí, La sí. espetada es una suerte. Lo hace auténticamente, pero al final, porque somos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cualidades, así grosso modo, ¿no? Definidas, que yo entiendo que debe de tener un torero para empezar. Luego habrá otras, ¿eh? Luego habrá otras, que es el control, el manejo, la economía, el control con la cuadrilla, el control con el apoderado, el manejo con el público, sino otra serie de circunstancias que hay que ir adquiriéndolas en el paso del tiempo y que no siempre se pueden enseñar teóricamente, se pueden mostrar teóricamente, pero sin duda la experiencia acumulada también te hace ver las cosas de otra manera. Y esa experiencia acumulada es la que intentamos darle, como bien decías tú al principio de la presentación, en las escuelas taurinas, en esa formación práctica, clases prácticas, participación en bolsines, certámenes e incluso, oye, novilladas, en este caso, novilladas sin picadores, Ujú. en su caso, si ya llega ese caso, novillada con picadores o corridas de toros, ¿no? Sí. Eh, qué bonito. Yo recuerdo estar con vosotros allí, Fuente de la Encina, y allí salió en esa clase práctica eh, con un chaval, cogió la muleta y pegó un derechazo. Y de aquel derechazo, de aquel muletazo, pues podían tener hasta 6 diferentes. O ya no recuerdo si eran 6, 5 o 4. Pero Pedro se lo explicaba. Y efectivamente, de ese muletazo salían 7 recursos, 7 diferentes. Es algo que se me quedó grabado. Sí, Por Julián, no, tanto, a ver, al fin y al cabo la tauromaquia es una mezcla, ¿no? De muchos saberes, pero que al final eh, pueden predominar dos grandes facetas, una el poderío u otra la estética. Pero en la toma de decisiones que tienen que asumir los alumnos para hacer eso que tú dices, ese muletazo, y de ahí que salgan otros, tú tienes que tener muy claro todo el repertorio de posibilidades que tu cuerpo ofrece en el manejo con los trapos, ¿no? Con los trastos. Esas posibilidades, si uno las estudia cronológicamente, se va a dar cuenta de que todas las suertes tienen una especie de genealogía, ¿verdad? ¿Eh? Desde el natural al derechazo, el pase de pecho con la derecha al pase de pecho con la izquierda. Son las cuatro posibilidades iniciales, ¿no? A partir de ahí pueden surgir variaciones, ¿no? Pues un trincherazo, ¿qué es el fondo de un trincherazo, no? Pues no es ni más ni menos que un pase de pecho, pero por bajo, ¿no? Digo, por ver un movimiento, ¿no? O qué variedades puede haber después de dar un natural con la mano izquierda, si puede haber un molinete invertido, por ejemplo. Todo ese tipo de variaciones es lo que intentamos inculcar a estos muchachos de una manera, como te digo, genealógica o genética, de dónde procede tal suerte, de manera que no puedan aprender exclusivamente visualizando y repitiendo, sino que desde el dominio de una suerte tú puedas pasar a la variación que pueden tener esa suerte, variación bien como, entre comillas, hijos, derivados, ¿no? O bien parecidos, hermanos, ¿no? Hermanos. O sea, toda suerte al fin y al cabo tiene un padre, tiene una madre, tiene un hermano, tiene un sobrino, tiene un primo, ¿no? Entonces, cuando eso te lo están mostrando y ellos lo están interiorizando, lleva a que en la toma de decisiones que van a tener que hacer, pues ante imprevisto, que luego siempre surgen en la cara del toro, tú tengas al menos siempre 3, 4 recursos para poder salir de esa suerte airoso o ligando o creando estética o pegando un petardo, ¿no? Que también está bien salir dentro de la suerte, ¿no? Si uno de alguna manera pega un trincherazo, pero ahí se queda quieto, metes el piquito, señores, y sales corriendo, ¿no? En sí, fin, este tipo de cosas. sí, está claro. Pedro, tú como director, Luis Miguel Encabo como director artístico, ¿eh? Sí, Más todo un equipo sí, que formáis. sí. Y además, de ahí han salido figuras de toreo que podríamos comentarlas. Pero mi pregunta es, ¿qué se siente, Pedro, después de todo ese trabajo del día a día, de ese esfuerzo por parte de ambos, de los alumnos y de los profesores, repito? ¿Qué se siente cuando ya ves a ese chaval, a ese joven, subir el primer peldaño y debutar con caballos, ya con el castoreño? Y sobre todo, cuando ya ves esa alternativa eh, y ya a partir de ahí, pues ya empieza todo lo serio,
y ya a volar solos, porque han tenido toda esa enseñanza, que además tienen mucha capacidad para asimilarla, pero ¿qué sentís vosotros cuando viene el paso del castoreño y sobre todo esa alternativa y esa primera plaza, como es la Plaza de Madrid, la de México, Paseo Alavés y algunas más? ¿Qué se siente? ¿Qué sentís vosotros? Reciben o tú manifiestas o acabas entendiendo que hay sensaciones contradictorias, ¿verdad? Sí, Primero, digo, en el plano de lo positivo, al fin y al cabo, esto es un proceso educativo. Formar un torero es un proceso educativo como otro cualquiera, ¿no? Eh, y al fin y al cabo, en un proceso educativo, lo que hay es un proyecto, una proyección. Al fin y al cabo, sobre otras personas tú haces una proyección de qué entiendes que debe de ser eso, siempre considerando sus características y sus deseos, ¿no? Por tanto, lo primero que sientes es la satisfacción de haber conseguido un objetivo y que hay una persona, no un torero, una persona que ha llegado a su cenit, a su madurez personal, a su desarrollo interior, porque en el fondo el torero, además de la decisión técnica, tiene que tener un desarrollo, una madurez, un desarrollo interior en valores, que si no lo tiene, al final va a fracasar. Tienes una enorme satisfacción porque has ayudado a alguien a conseguir su sueño, ¿no? Algunos piensan que por eso, de alguna manera, ese que ha conseguido su sueño tiene que estar agradecido a quien le ayudaba a conseguir ese sueño. Y esto creo sí, que es una equivocación muy, muy, muy presente en el mundo del toreo. No, 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 no. La satisfacción está en que él ha conseguido eso, que es su mérito, pero en que también tú como educador, como profesor, has ayudado a conseguirlo. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo. sí, Y no hay ninguna obligación por parte del otro de devolver aquello que le has dado. ¿Por qué? ya. Porque el premio del profesor está en la satisfacción de lo que está haciendo. Por tanto, ahí hay un sentimiento absolutamente positivo, inenarrable, que a veces hasta se sorprende, ¿no? ¿Y cómo es posible llegar a todo esto, no? Claro, bueno, porque tienes un colaborador que es ese hombre que quiere ser torero, que pone su vida en juego y que de alguna manera asume y absorbe todas las enseñanzas que le ha dado el equipo técnico o el equipo pedagógico. Pero fíjate, a la vez, aun estando en ese peldaño del castoreño, novilleros con caballos, novilleros con alternativa, un sentimiento de inquietud, porque sabes los riesgos que está corriendo esto. Y tú sabes que tienen que cruzar continuamente la línea. Es decir, Sí. que cada vez hay que apretar un poquito más y que cuanto más aprietas, más riesgo hay. ¿Y quién eres tú para llevar a este muchacho a un camino que, mira, oye, nuestro Juan de Castilla, ¿no? Sí, Y la rotura de tibia y peroné porque tiene ese valor tremendo, porque tiene esa dimensión moral que le hace ayudar a cualquiera y encima le estás apretando para que se arrime más, pero si no se puede arrimar más, si lo que le va a ocurrir es que va a ir al hospital, ¿no? Y claro, y tienes que hacerlo, porque esa es la superación a la que llegan estos héroes, y si no lo superas, no eres héroe y no eres nadie, ¿no? Por tanto, tienes esa sensación de ansiedad porque estás llevando a alguien, entre comillas, a una guerra justa, ¿de acuerdo? Y la satisfacción de que has conseguido con tu trabajo que el otro llegue a esa meta, ¿no? Por La tanto, verdad es que qué de esfuerzo, qué de sacrificio y qué de talento en este camino que yo creo que muchos teníamos, desconocíamos, ¿no? Lo de llegar a ser torero. Siempre pensábamos que se hacía de otros modos como más antaño, con ese cierto romanticismo, ¿no? Que tenía el mundo de los maletillas que pretendía ser toreros. Ahora vemos que es una formación mucho más completa, mucho más técnica, pero la llegada hasta la cima sigue siendo igual de complicada, si no más. En fin, no tenemos tiempo más, no tenemos más tiempo para seguir con esta entrevista tan sumamente interesante y por eso Julián y Pedro Alonso tenemos que ir finalizando ya del modo que vosotros consideréis. bueno, pues ya vamos a ir finalizando, pero efectivamente tiene razón, toda esa razón. Pedro tiene mucha experiencia, además es un gran profesional porque, y un gran conocedor. Y sabe que el torero coge la muleta, se va al toro, le da el primero, el segundo se ajusta más y el tercero más,
y ahí ya pende la vida de la persona. Pero hay que hacerlo, no hay más remedio. Y mandamos a Juan de Castilla. Pedro, ¿qué le decimos a Juan de Castilla? Que sabemos que nos lo has sacado. Yo tenía aquí una cosa que he preparado, es para no olvidar. Y a mí no se me olvida, pues esos chavales que yo he conocido en Citar, no se me olvida ese Leo Valadez, con esa entrega, ese arte, ese valor, ese empaque. Y este Juan de Castilla, que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué le decimos a Juan de Castilla? Que se entrega, pasión y muchas cosas más. Todo se lo ha ganado esta temporada. Cuéntanos. Antes de hablarle y mandarle ese mensaje a Juan de Castilla, aludiendo a lo que José Luis estaba comentando de cómo esto ha cambiado y cómo tiene que cambiar. No sé, ya sabes que yo soy el vicepresidente de la Unión Internacional de Escuelas Taurinas y estamos trabajando ahora en que las escuelas taurinas dejen de ser lo que son para que sean algo más y pasen a formar parte del sistema educativo nacional. Las escuelas taurinas formarían parte de lo que se denomina la educación no formal, están ahí, existen, son legales, pero no forman parte de lo que podríamos llamar el mundo de las enseñanzas profesionales, ¿no? Y estamos apostando por su incorporación al grupo de lo que se denominan enseñanzas artísticas, ¿no? Para que puedan tener su educación elemental, su formación profesional e incluso su formación universitaria. Es un proyecto que tenemos entre manos y que ojalá lo podamos conseguir. Algo que conoce muy bien Juan de Castilla. ¿Y qué le vas a decir a Juan de Castilla si es él el que nos dice las cosas? ¿Habréis visto ese vídeo estando en la camilla? Manda a callar a todo el mundo. Me recordaba cuando estaba, recuerdas, antes de operarse, ¿no? Y le manda ese mensaje a su madre: mamá, tranquila, que yo estoy bien, que no pasa nada, ¿no? Pues ¿qué le vamos a decir, Juan? Pues tienes un campeón que tienes más valor que el caballo del Espartero, digo, más valor que lo que tenía el caballo del Espartero, ¿verdad? Y que nada, que ya estás trabajando para recuperarte, le han vuelto a operar, está ahí con todas esas cosas y seguro que está pensando ya en su reaparición, que será pues cuanto antes mejor. Y no le puedo decir nada, sino que estamos ahí contigo. Ánimo, fortaleza, que te sobra coraje, conocimiento, valor y eso, y personalidad, que también hace falta en el toreo. Así que disfrutes mientras tanto estás allí en tu país natal de los tuyos y que en cuanto vuelvas, pues ya sabes, te vamos a apoyar para recuperarte y para que estés en San Isidro y si es posible antes, para volver a ser el que siempre ha sido y el que debe de ser, que todavía le queda mucho por recorrer. Efectivamente, ya terminó José Luis. Aquellas palabras, ese momento de Juan, con ese valor, con esa frialdad, con ese temple, con ese torero grande, con un torero grande, mandar ese recado a su madre. Y aquí había titulado Algo para no olvidar. Es algo que se me quedó grabado, como se me ha quedado grabado y me ha emocionado Juan de Castilla durante la temporada del 2025, porque ojo, dónde se ha colocado. Un fuerte abrazo para Juan, pronta recuperación y que pronto le tengamos por aquí. Y Pedro, pues nada, volveremos a charlar porque tendremos para charlar 2 días enteros. Cuando queráis, ha sido un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes. Muchísimas gracias, Julián González, muchísimas gracias, Pedro Alonso, por supuesto. Desde aquí le deseamos todo lo mejor a Juan de Castilla, le enviamos un cordial saludo, sé que es seguidor de este espacio y deseamos por consiguiente que tenga una pronta y grata recuperación. Julián, ya sí que si tienes que despedir como tú sabes hacerlo. Pues el próximo día más y que Dios reparta suerte para todos.